tus células beta están dañadas. Esa frase, dicha en un consultorio, puede sentirse como el cierre de una puerta, como si algo dentro del cuerpo estuviera roto de forma permanente, como si el páncreas hubiera terminado de hacer su trabajo, y a partir de ahora, el medicamento hace lo que el órgano ya no puede. Pero esa frase, aunque el médico la dijera con la mejor intención y con la información que tenía disponible, puede ser inexacta, porque hay una diferencia biológica fundamental entre dañado y suprimido, entre destruido y silenciado bajo presión. Y esa diferencia cambia completamente lo que el cuerpo puede hacer. La narrativa dominante en diabetes tipo 2 es que las células beta del páncreas se van perdiendo progresivamente, que el proceso es irreversible, que en el momento del diagnóstico ya se ha perdido entre el 40 y el 60% de la función beta, y que la trayectoria natural es que sigan deteriorándose. Esa narrativa tiene evidencia y es parcialmente correcta, pero hay una parte que esa narrativa omite: la distinción entre células beta que se pierden de forma irreversible y células beta que dejan de funcionar por inhibición reversible. En muchos casos de diabetes tipo 2, especialmente en diagnóstico reciente, menos de 10 a 15 años de evolución, las células beta no están destruidas, están suprimidas por 3 presiones que son, en distintos grados, reversibles: la glucotoxicidad, el daño producido por la glucosa elevada crónica sobre las propias células beta; la lipotoxicidad, el daño producido por el exceso de ácidos grasos libres y grasa ectópica en el páncreas; y la amyloid deposition, depósitos de amiloide y APP, dentro de los islotes de Langerhans que reducen el espacio funcional. Reducir las 2 primeras es posible, y cuando se reduce suficientemente, las células beta pueden recuperar función. Hoy vamos a abrir el páncreas, a entender por qué las células beta de muchas personas con diabetes tipo 2 no están muertas, a conocer el mecanismo exacto por el que la glucotoxicidad y la lipotoxicidad las suprimen, y por qué reducir esas 2 presiones puede devolverles función. Vamos a ver la hipótesis del Twin Cycle del Dr. Roy Taylor, que explica la remisión de diabetes tipo 2 con un mecanismo preciso. Y vamos a hablar del estudio DIRECT con la profundidad que merece, no como un estudio más, sino como la evidencia más rigurosa disponible sobre lo que el cuerpo puede hacer cuando se le dan las condiciones correctas. Las células beta del páncreas tienen una vulnerabilidad particular. Son extremadamente sensibles a 2 condiciones que se presentan juntas en la resistencia a la insulina avanzada. La primera, glucotoxicidad. Cuando la glucosa está crónicamente elevada, produce estrés oxidativo dentro de las propias células beta. Los radicales libres dañan el DNA de las células beta. Dañan las mitocondrias que producen la energía para secretar insulina. Y dañan el retículo endoplásmico, que es donde se ensambla la insulina antes de ser secretada. Las células beta bajo glucotoxicidad crónica producen menos insulina, no porque estén muertas, sino porque la maquinaria interna está bajo estrés oxidativo severo. La segunda, lipotoxicidad. Cuando los niveles de ácidos grasos libres en sangre están elevados crónicamente, como ocurre con la grasa visceral secretando ácidos grasos al torrente portal, esos ácidos grasos llegan al páncreas. Las células beta, que no están diseñadas para manejar grandes cantidades de ácidos grasos, los acumulan. Se vuelven grasa ectópica pancreática, y la grasa ectópica pancreática interfiere directamente con la función secretora de las células beta, las inhibe, las silencia. La combinación de glucotoxicidad más lipotoxicidad
es lo que el doctor Roy Taylor llama glucolipotoxicidad, y es el doble asalto que explica por qué las células beta dejan de funcionar en la diabetes tipo 2. No porque estén muertas, sino porque están bajo dos presiones simultáneas que las silencian. El doctor Roy Taylor propuso en 2008 una hipótesis que ha sido confirmada progresivamente por sus propios estudios y los de otros grupos. Se llama la hipótesis del Twin Cycle, el doble ciclo. Hay dos ciclos viciosos simultáneos que se desarrollan en la diabetes tipo 2, y ambos tienen como causa raíz la misma cosa, el exceso de grasa ectópica. Ciclo 1. El ciclo del hígado. El hígado acumula grasa ectópica. La grasa hepática hace al hígado resistente a la insulina. El hígado resistente produce más glucosa de noche. La glucosa nocturna elevada obliga al páncreas a producir más insulina en ayunas. El páncreas sobreestimulado se agota parcialmente. Ciclo 2. El ciclo del páncreas. La insulina elevada crónica, hiperinsulinemia, produce más síntesis de grasa en el hígado. Esa grasa hepática se exporta como triglicéridos al torrente sanguíneo. Los triglicéridos llegan al páncreas. Se acumulan como grasa ectópica pancreática. La grasa pancreática inhibe la secreción de insulina de las células beta. La insulina secretada es menor. La glucemia sube. El ciclo se cierra. La hipótesis del Twin Cycle dice: si puedes reducir la grasa ectópica, hepática y pancreática, ambos ciclos se interrumpen. El hígado recupera sensibilidad a la insulina. La glucosa nocturna se normaliza. El páncreas, sin la presión de la grasa ectópica y sin la glucolipotoxicidad, puede recuperar función. Las células beta que estaban silenciadas empiezan a responder de nuevo. Aquí está la evidencia. No una anécdota, no un caso aislado, un ensayo clínico aleatorizado, controlado, publicado en una de las revistas más rigurosas del mundo. El estudio, DIRECT, Diabetes Remission Clinical Trial. 306 participantes con diabetes tipo 2 de menos de 6 años de evolución. Grupo de intervención. Programa intensivo de manejo de peso con dieta de muy bajo contenido calórico, 825 a 853 kilocalorías por día durante 3 a 5 meses, seguido de reintroducción gradual de alimentos y mantenimiento de peso. Grupo control. Cuidado estándar convencional. 46% de remisión a 12 meses. Sin medicación para la diabetes. Sin cirugía. Solo con pérdida de peso sostenida. Y el hallazgo más importante para entender el mecanismo. De las personas que perdieron más de 15 kilogramos, el 86% alcanzó remisión. No el 46%, el 86%. La magnitud de la reducción de grasa ectópica determinó la magnitud de la recuperación pancreática. Taylor publicó luego los estudios mecánicos que confirmaron lo que predicaba la hipótesis del Twin Cycle. Con resonancia magnética de alta resolución, documentó que en las personas que alcanzaron remisión, el contenido de grasa hepática se redujo a niveles normales en las primeras semanas. El contenido de grasa pancreática se redujo a niveles normales en los meses siguientes. Y con la reducción de grasa pancreática, la respuesta de primera fase de insulina, el pulso rápido inicial de insulina que se libera en los primeros minutos después de comer, se recuperó. La primera fase de respuesta insulínica es exactamente lo que se pierde en las primeras etapas de la disfunción de células beta y se recuperó en personas adultas con diabetes tipo 2 de años de evolución. No en todos, pero en muchos. Hay algo que la narrativa de células beta perdidas de forma irreversible le hace a las personas. Les quita la motivación. Si el órgano está roto de forma permanente, ¿para qué esforzarse?
la dieta y el ejercicio no van a regenerar células muertas. Entonces, ¿para qué? Esa narrativa produce resignación, y la resignación produce el estilo de vida que empeora la condición, que produce más glucotoxicidad, que suprime aún más las células beta, que confirma la narrativa, un ciclo vicioso construido sobre una creencia parcialmente incorrecta. La diferencia entre suprimido y destruido no es semántica. Es la diferencia entre la resignación y la acción. Suprimido significa la presión que lo silencia puede reducirse. Cuando la glucotoxicidad disminuye, las células beta ven menos estrés oxidativo. Cuando la lipotoxicidad disminuye, la grasa ectópica pancreática se reduce. Y cuando esas dos presiones reducen, las células beta que seguían ahí silenciadas pueden volver a responder. No perfectamente en todos los casos, no completamente después de muchos años de diabetes, pero sí de forma clínicamente significativa en una proporción importante de personas con diagnóstico de menos de 10 a 15 años de evolución. Y entender qué factores favorecen o limitan esa recuperación permite tener expectativas más realistas. Factor favorecedor 1. Años de evolución del diagnóstico. El DIRECT incluyó personas con diagnóstico de menos de 6 años. Los estudios de Taylor muestran que la recuperación de la respuesta de primera fase de insulina es mayor en personas con diagnóstico más reciente, no porque las personas con diagnóstico antiguo estén excluidas, sino porque con más años de glucolipotoxicidad crónica, la proporción de células beta con daño irreversible, apoptosis confirmada, es potencialmente mayor. Factor favorecedor 2. HbA1c de inicio. Personas con HbA1c más alta al inicio, mayor glucotoxicidad acumulada, tienen más por ganar con la reducción, pero también más daño acumulado. Personas con HbA1c entre 7 y 9% tienen, en promedio, mejor respuesta que las que tienen 11 o 12%. Factor favorecedor. 3. Magnitud de la pérdida de grasa visceral. El umbral documentado en el DIRECT es de 15 kilogramos de pérdida total de peso. No porque ese sea el número mágico para todos, sino porque es la cantidad promedio necesaria para reducir la grasa pancreática a niveles normales en la población estudiada. Personas con menor exceso de peso pueden necesitar menos pérdida para alcanzar ese umbral pancreático. Factor limitante principal: pérdida extensa de células beta. En diabetes tipo 2 de muy larga evolución, con complicaciones establecidas, la proporción de células beta con daño irreversible puede ser suficientemente alta como para que la recuperación funcional sea mínima. Pero incluso en esos casos, la reducción de glucotoxicidad mejora la función de las células beta que sí quedan. La recuperación parcial también es recuperación. El ciclo de recuperación funciona así. Cuando la carga glucémica se reduce de forma sostenida, la glucosa en sangre baja. La glucotoxicidad sobre las células beta disminuye. El estrés oxidativo intracelular reduce. Las mitocondrias de las células beta pueden funcionar mejor. La primera fase de respuesta insulínica empieza a recuperarse paralelamente cuando la grasa visceral se reduce por el déficit calórico, el ejercicio, la mejora del sueño. Los ácidos grasos libres en sangre disminuyen. La exportación hepática de triglicéridos disminuye. La grasa ectópica pancreática disminuye. La lipotoxicidad sobre las células beta disminuye. Las células beta suprimidas empiezan a responder. No es instantáneo. No ocurre en 2 semanas. Es un proceso de meses que requiere reducción sostenida de glucotoxicidad y lipotoxicidad, que requiere el plan de 90 días extendido a 180 días a un año, pero que cuando ocurre se puede medir.
La primera fase de respuesta insulínica mejora. La HbA1 se baja más de lo que explicaría la dieta sola. Los triglicéridos bajan. El HDL sube. La glucosa en ayunas se normaliza. Y eventualmente, en algunos casos, la medicación puede revisarse con supervisión médica. Quiero ser preciso con lo que la ciencia dice y lo que no dice. Lo que dice, en personas con diabetes tipo 2 de menos de 10 a 15 años de diagnóstico, la remisión completa, HbA1c por debajo de 6,5% sin medicación hipoglucemiante, es alcanzable para una proporción significativa de pacientes con pérdida de peso sostenida. La mejora significativa de función beta, aunque no remisión completa, es posible en personas con diabetes de mayor evolución. La reducción de grasa ectópica pancreática permite recuperación funcional de células beta que seguían presentes pero suprimidas. Lo que no dice que la diabetes tipo 2 tiene cura universal. No dice que todos los pacientes pueden discontinuar la medicación. No dice que el proceso es fácil ni garantizado. Y lo más importante que dice, que la progresión de la diabetes tipo 2 no es inevitable, que el vector de la enfermedad puede invertirse, que la biología tiene plasticidad y que las acciones correctas, sostenidas en el tiempo, producen cambios biológicos reales y verificables. Eso no es poco, eso es todo. No hay una intervención nueva que agregar. Lo que hay es una forma diferente de ver los principios ya establecidos. Todo lo que reduce la glucotoxicidad reduce la presión sobre las células beta. El orden de alimentos, video 6, reduce el pico postprandial, menos glucotoxicidad. La caminata postprandial, serie 1, video 1, absorbe glucosa vía GLUT4, menos glucotoxicidad. El desayuno proteico y grasas saludables, video 6, reduce la respuesta insulínica de la mañana, menos glucotoxicidad. Todo lo que reduce la lipotoxicidad reduce la grasa ectópica pancreática. El entrenamiento de fuerza, video 7, activa lipólisis muscular y reduce triglicéridos, menos lipotoxicidad. La reducción de grasa visceral, todos los videos, reduce los ácidos grasos libres en portal, menos lipotoxicidad. La mejora del sueño, serie 1, video 4, reduce el cortisol nocturno, menos lipólisis visceral nocturna, menos ácidos grasos libres. La metformina, video 8, frena la lipogénesis hepática, menos triglicéridos exportados, menos grasa que llega al páncreas. El páncreas no es el objetivo aislado, es el beneficiario de todo el sistema funcionando mejor. Cuando el sistema funciona mejor, el páncreas respira, y cuando el páncreas respira, responde. El diagnóstico de diabetes tipo 2 no es una sentencia sobre lo que el páncreas puede hacer. Es una descripción de lo que está haciendo ahora, bajo la presión de la glucotoxicidad que lo silencia, bajo la lipotoxicidad que lo llena de grasa que no debería estar ahí, bajo el ciclo vicioso del hígado que lo sobredemanda. Esa descripción puede cambiar, no en todos los casos de la misma forma, no con la misma velocidad, no con el mismo resultado final, pero sí puede cambiar, porque suprimido no es destruido, y porque las células beta que están ahí, calladas bajo presión, siguen esperando señales que digan: la presión disminuyó, la glucosa está más controlada, el entorno metabólico es diferente ahora, y cuando esas señales llegan consistentemente durante suficiente tiempo, muchas de esas células responden, no como promesa, como biología. En el último video de esta serie, vamos a cerrar el mapa. Vamos a darte las herramientas para leer tus propios análisis de sangre, para saber qué números importan más allá de la glucosa y la HbA1c, para entender el HOMA-IR, el índice que estima tu resistencia a la insulina
directamente desde 2 valores de sangre, para saber qué tiene que estar mejorando cuando el plan funciona y qué señales en los análisis deben llevar a una conversación más urgente con tu médico. El análisis de sangre es el mapa en tiempo real de tu biología, y después de esta serie vas a poder leerlo. Te espero en el último video.